continúa, es la agenda pendiente en relación a la fiscalización de los partidos políticos nacionales. Pero bueno, para eso tenemos aquí como moderador al contador público Luis Fernando Flores Cano. Y por favor te voy a pedir, querido contador, que nos presentes a nuestro ponente, que en realidad todos los partidos lo queremos, pero luego no lo queremos tanto. Es el titular del órgano de fiscalización. ¿Qué viene siendo? Contador público certificado Alfredo Cristalinas Cauli. Adelante. Con todo gusto. Muy buenas tardes a todas y a todos. A nombre del Instituto Federal Electoral y de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, les agradecemos esta invitación a participar en este foro. Nos acompaña, como bien ya lo señaló el diputado, diputado Ricardo Astudillo, senador. No, soy licenciado Misael Sánchez, soy secretario de... Discúlpenme, estoy mal. Misael Sánchez. El contador público certificado Alfredo Cristalinas Kaulitz es el director general de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos. Un poco para los que no son contadores, el tema de la certificación es de gran trascendencia dentro del gremio de los contadores públicos, porque se obtiene a través de la aplicación de un examen que aplica el Ceneval, en donde el profesionista acredita conocimientos en materia fiscal, financiera, contable, legal. Entonces es un reconocimiento académico de mucho valor para que tengan ustedes una idea de la importancia y de la dificultad en obtener esta certificación. El 3% de los profesionistas del sector público que presentan el examen de certificación lo acreditan. Entonces es un tema relevante y es importante señalar. Muy bien, el contador público Alfredo Cristalinas Kaulitz es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con amplia experiencia en el tema de fiscalización, ha colaborado por más de 10 años en el Servicio de Administración Tributaria en diferentes áreas relacionadas todas con la fiscalización. A partir del 1 de marzo del 2009 se desempeña como director general de la unidad. Y en este ejercicio que venimos a hacer con ustedes, les sugiero que aprovechen la amplia experiencia y el dominio pleno que tiene en materia de fiscalización. Entonces, aprovechen este foro para hacer todas las preguntas y todas las dudas que tengan. Cedo la palabra al contador y estamos atentos a sus preguntas. Muchas gracias Misael por la bienvenida. Muchas gracias a los coordinadores de este evento, coordinadoras y coordinadores, y también a Luis Fernando por la presentación. Pues como es mi director, tiene que hablar bien de su jefe, entonces no le quedaba de otra, ¿verdad? Como quedamos, contador, como quedamos. Bueno, muchas gracias por su atención, y la verdad que lo que vengo a platicar con ustedes son las experiencias de la fiscalización a partir de un enfoque distinto, a partir de una reforma que se da en 2007-2008 y que, bueno, pues hemos venido implementando una serie de procedimientos que no son innovadores en otras ramas, pero que sí vinieron a hacer un revulsivo a la forma en que se venía fiscalizando, y desde luego también a la forma en que los partidos políticos concentraban su información y posteriormente la presentaban ante la autoridad. Muchas y muchos de ustedes pues son testigos fieles del cambio de procedimientos en esta materia, y lo que les quiero proponer, si les parece bien, y desde luego ajustándonos a los tiempos y siempre manejándonos con todo respeto, que podamos tener un diálogo más que aquí venir a hacer una disertación larga de 2 horas, entiendo, en la que pues en una de esas hasta se me duermen. Yo sé que han sido jornadas complicadas, pero que puedan interrumpirme en cualquier parte de la plática para poder presentar sus preguntas, plantear alguna cuestión que consideren relevante dentro de mi disertación, para que no sea simple y sencillamente un monólogo, sino que me ayuden de manera conjunta a verdaderamente ir al fondo de lo que creemos es necesario que el legislador revise a la luz de lo que hizo evidente la fiscalización en el ejercicio de sus facultades de comprobación durante el proceso electoral 2011-2012, que, como ustedes saben, pues tuvo resultados que gustaron a unos, ¿verdad?, y que no gustaron a otros, pero que eso es natural en una relación entre
sujetos obligados, en este caso partidos políticos, candidatos y las coaliciones que se conformaron para participar electivamente en el pasado proceso electoral, y las autoridades electorales. Definitivamente era una cosa connatural, era algo que esperábamos, aunque con toda honestidad no esperaba que fuera de la dimensión como se presentó. Entonces, ¿les parece bien el esquema? Un esquema en el que me pueden ir interrumpiendo en cualquiera de la ocasión que consideren. ¿Están de acuerdo todos y todas? Sí. Muy bien, entonces si estamos de acuerdo todas y todas, vamos a iniciar. No traigo propiamente una presentación, lo que les vengo a platicar es mi experiencia y cómo veo las cosas a partir del ejercicio de facultades de comprobación. La unidad de fiscalización, como ustedes saben, es un órgano técnico del Consejo General que está dotado de autonomía de gestión, y eso nosotros lo interpretamos también como operativa. La Constitución no dice gestión operativa, dice no dice autonomía operativa, dice autonomía de gestión. Pero si nosotros gestionamos las órdenes de inicio de facultades de comprobación, si nosotros gestionamos las confirmaciones a proveedores, si nosotros gestionamos todas y cada una de las acciones que son invasivas, vamos a llamarle así, de la vida pública y privada de los partidos políticos, pues si nosotros hacemos todas esas gestiones que son de carácter técnico operativo, pues la autonomía también es operativa. El siguiente gran avance que se da en materia de fiscalización y desde luego de rendición de cuentas, no hay que desligarlas nunca, y lo van a ver más adelante, es esta facultad que le otorga el legislador a la unidad de fiscalización para trascender los secretos bancario, fiduciario y fiscal, y ello a propósito de dos sendos escándalos que ustedes recordarán, aunque hubo muchas caras jóvenes, pues lo habrán leído, y los que somos jóvenes de corazón lo recordamos todavía. En el proceso electoral del 2000 hubo dos escándalos muy grandes. Uno fue el caso Pemex Gate y otro el Amigos de Fox, que fueron descubiertos, o más bien salieron a la luz pública por ahí del 2003. Es decir, 3 años después del proceso electoral y de la gran transición democrática que colocó en aquel entonces al aparato electoral y en ese caso al Instituto Federal Electoral como uno de los entes de mayor credibilidad en el país, y si me lo permiten seguramente pues de América Latina, por esta llegada o alternancia del poder entre el PRI y el PAN, ¿no? Un hecho inédito, histórico, para quienes en aquel entonces veíamos la televisión por esos días, pues reconocíamos que había sido una transición pacífica, que era lo más importante, y otro argumento muy importante, pues ampliamente reconocida por los perdedores de aquella elección, ¿no? Y eso verdaderamente colocó a la institución en un contexto muy relevante, muy importante. En aquel entonces las estadísticas de credibilidad colocaban al Instituto Federal Electoral como los entes de mayor credibilidad y confianza de México. Y miren ustedes, en el dictamen consolidado y en el propio proyecto de resolución que finalmente fue aprobado como resolución de la revisión de los informes de las campañas presidenciales del 2000, ¿qué creen? Pues no se habían detectado ninguna violación grave a la ley, seguramente faltas formales, ¿no? Que no traían una leyenda, que una factura y de esas cosas que Lisa conoce muy bien porque le ha tocado andar este camino muchas más veces que nosotros. Pues eso era, no había ninguna observación relevante. Fondos, todos lícitos, los topes, todos se cumplieron. En la revisión de los informes, y por favor presten mucha atención a esto, 3 años después, yo creo que por alguna cuestión de resentimiento político, de incumplimiento de promesas, o lo que usted quiera, gusten y manden, personajes cercanos a las operaciones que después fueron denunciadas entregaron a otras autoridades, no a la electoral, a la Secretaría de la Función Pública, cajas con documentación que comprobaba las operaciones que existían entre Pemex, su sindicato, y el sindicato, y las transferencias que había de recursos, o más bien las disposiciones que había de efectivo en una sucursal muy cercana a esa zona. Quienes estuvieron en aquel entonces hicieron un recuento muy particular
un diseño gráfico de cómo fueron, qué personas dispusieron del dinero, en qué días y en qué montos fueron dispuestos estos recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Y también a un senador de la República, pues Pablo Gómez, del PRD, le entregaron información contundente que daba cuenta de operaciones a un fondo, operaciones que provenían del extranjero y de personas físicas y de carácter mercantil, que depositaban recursos para apoyar la candidatura del entonces candidato y que a la postre fue presidente de México, Vicente Fox Quesada. ¿Sí? Entonces, pues todavía traíamos aquí la cruda de la transición democrática, porque pues había sido toda una fiesta y un festejo, etcétera, etcétera, y oh sorpresa, que se había demostrado, o bueno, que había evidencia que podía demostrar que se habían violentado las reglas en materia de financiamiento y gasto para esas campañas. Y en aquel entonces una comisión de consejeros fue la que obtuvo información de los expedientes generados en otras instancias para poder articular su proyecto y presentarlo al Consejo General. Desde luego que no desestimo ninguna actividad de aquel entonces de la Comisión de Fiscalización, encabezada en el tiempo, digamos, más álgido por el entonces consejero electoral Alonso Lujambio, que en paz descanse, y desde luego secundada por otros dos consejeros. Y entonces por aquellos días a la postre que fuera consejero electoral Arturo Sánchez, director ejecutivo en ese momento de Prerrogativas y Partidos Políticos, articuló los expedientes para poderlos presentar al Consejo General y entonces imponer las sanciones más grandes que se han impuesto en este país a partidos políticos. 1.000 millones al Partido Revolucionario Institucional y por ahí en números cerrados 500 millones de pesos entre sanciones al PAN y al Partido Verde Ecologista de México. Hay un video, una colección de un ejercicio que realizaron académicos, entre ellos José Woldenberg, en una serie que da cuenta precisamente de muchos apartados en la historia político-electoral y desde luego de madurez democrática de nuestro país, y cierra este capítulo de los casos Pemex Gate y Amigos de Fox y desde luego de la fiscalización con una sentencia pues verdaderamente muy pesada, ¿no? Dice José Woldenberg, y bueno, después de todos estos asuntos, se refiere a los escándalos que acabo de mencionar o de recordar, el legislador realizó un análisis, como seguramente ahora estarán en esta legislatura haciéndolo, y esto llevó a reformas encaminadas a evitar que casos como Pemex Gate y Amigos de Fox se vuelvan a presentar. La pregunta entonces viene inmediata y dice, ¿y fueron efectivas esas reformas? ¿Verdaderamente se puede garantizar que no haya que no haya dinero del crimen organizado en campañas? ¿Verdaderamente se puede garantizar que la autoridad electoral o cualquier autoridad en este país puede detectar flujos de dinero que no pasan por el sistema financiero? ¿Verdaderamente estamos en condiciones de mirar de frente y a la cara a los ciudadanos y decirles, hemos revisado el 100% de los gastos y te garantizamos que no hubo rebase de topes de gastos de campaña? No hay grillos, ¿no? Si no sería cric, 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 cric. No los dejaron pasar. La verdad es que no existe en el mundo una ley que pueda identificar todo el dinero que no entra por el sistema financiero. No existe en el mundo una ley que sin conciencia de quienes deben cumplirla, cumpla sus fines constitucionales o legales. Un candidato que acepta una candidatura debe aceptar también todas las obligaciones que eso le impone y desde luego aprovechar todos los derechos que de ella derivan.
¿Es un problema de leyes? Yo creo que no. ¿Es un problema de instituciones? Yo creo que tampoco. ¿Es un problema de los individuos que están en las instituciones? Y es un problema de los individuos que participan en las elecciones como candidatos. Es un tema de moral, es un tema de ética. Y aunque pareciera un poco absurdo el ejemplo, pero la condición humana, cuando está en plena competencia, muchos sucumben ante la cosquilla de sacar ventaja en cualquiera de sus formas. Y lo vamos a poner en el caso del deporte. Por eso hay antidoping, y creo que ya hay hasta antichuping, ¿no, compadre? Porque se han dado casos, y ahí tienen muchos sonados, no los voy a ilustrar, en donde el individuo, el ser humano, por alcanzar la gloria y estar en el pedestal y levantar la mano y por colocarle la corona de olivos y recibir una medalla olímpica, podría estar tentado a sacar ventaja, ¿sí? Y hay quien pasa los controles, ¿no? Ha habido por ahí un ciclista que burló y bueno, es todo un caso. Entonces, como ustedes ven, es una cuestión de condición humana. Pero no podemos conformarnos y decir, bueno, pues es que mal de muchos, ¿verdad? Consuelo de, pues ¿para qué? Si todos lo hacen, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que la ciudadanía, esa que no participa directamente en las elecciones, sino que más bien forma parte del electorado que va y deposita su urna, merece saber si los candidatos propuestos por un partido y en lo futuro propuestos por ellos mismos a partir de una candidatura independiente. Yo escuchaba a Félix hace un rato, un buen amigo a quien conocí precisamente cuando llegamos a este encargo. Pues es todo un tema las candidaturas independientes. Espero que después hagamos un foro para eso, para que vean nada más qué complejo va a ser tanto rendir cuentas como candidato independiente, como fiscalizarlo y luego las consecuencias posteriores, pero no me quiero adelantar para no desviarme. El tema es, ese electorado, esos ciudadanos, esas ciudadanas, quieren saber algo. ¿Qué es la fiscalización? Yo siempre pregunto a mis alumnos de la asignatura organizacional, organizacional en la UNAM, que por cierto se llama fiscalización a partidos políticos. Debería llamarse contabilidad y auditoría a partidos políticos, porque no les enseñamos a fiscalizar partidos políticos, les enseñamos cuáles son los fines de los partidos políticos, cómo llevar la contabilidad bien, cómo comprobar las operaciones bien y luego cómo son auditadas y cómo tienen que responder. Un ejercicio fabuloso. Les pregunto a mis alumnos y a mis alumnas, si le tuvieran que platicar a un niño de 5 años, porque esos son muy hiperactivos los niños, ¿qué es la fiscalización a partidos políticos o de campañas? ¿Qué le dirías? Y les pregunto aquí a ustedes, ¿cómo le explicarían a sus hijos, sus sobrinos, sus nietos, quienes ya los tengan? ¿Cómo le explicarían a un niño de 5 años, una niña? Papá, ¿qué es eso de la fiscalía? Oye, está haciendo un análisis, ¿qué dice ahí? Pues ya leen también. Análisis y reflexiones de la reforma política electoral. Y dicen que ahí va a estar el contador cristalinas o fiscalinas, ya ni sabemos cómo le dicen. Y que dices ¿qué es eso de fiscalizar? ¿Quién me dice cómo se lo explicaría? ¿Qué es fiscalizar partidos políticos o campañas? ¿Quién dijo yo? ¿Quién se anima? A ver, compañera. ¿Una rendición de cuentas? No, pero pues el niño, ¿y qué es rendición de cuentas? Entradas y salidas. Sí, eso es. Sí, pero algo muy sencillo. A ver, ya hay más por acá. Acá hay 3. Primero el compañero que está atrás del compañero de azul, que levantó primero la mano, luego el compañero de azul y luego la compañera. A ver. Comprobar que algo se hizo. Comprobar que algo se hizo. Yo le diría a ver cuánto se gastó y cómo se lo gastó. Bueno, eso suena muy práctico. Vigilar qué hizo una persona, cómo lo hizo y por qué lo hizo. No, y cuánto se gastó. Bueno, mire, algo más sencillo. ¿Cómo le dicen para qué fiscalizar? Oye, ¿para qué se fiscaliza? ¿Para qué fiscalizar? Para que haya transparencia, Mire, lo que yo creo que merece la ciudadanía y quiere saber todo niño, ¿qué es lo que le duele a un niño a esa edad? Que le digan qué.
que le digan mentiras, ¿no? Y le duele y lloran, y cuando juegan y les hacen trampa, se salen del juego y dicen, yo no juego con eso, es un tramposo. El honor es muy, muy grande a esa edad, y espero no se pierda. Pero en términos prácticos, la ciudadanía y los niños y todo el mundo quiere saber la verdad. Se fiscaliza para llegar a una verdad, nada más que hay un problema, fíjense, que hay una brecha muy grande hoy por hoy entre la verdad legal y la verdad que percibe, que es una percepción. Yo no voy a entrar al dilema si eso es una verdad o no, pero por lo menos colocan una percepción que cuando la autoridad la confronta, es decir, ¿qué se creía? Por favor, vayámonos a aproximadamente el 24 de junio del 2012, el día en que el Partido de Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática posteriormente hacen la denuncia de las tarjetas Monex. Y unos días antes, por ahí de inicios de la campaña, aproximadamente en mayo, hacen la denuncia de los espectaculares en todo el país. ¿Qué era lo que se decía? Que el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde habían inundado el país con espectaculares, que bastaba salir por el pan o las tortillas para encontrarse espectaculares y bardas y todo pintarrajeado, ¿no? ¿Y cuál era en ese momento la percepción de los ciudadanos y de las ciudadanas? Que había rebases de topes de campaña. ¿De quién? ¿Sin miedo o sin miedo? Estamos hablando de percepciones. ¿De quién, hombre? ¿Del candidato quién? Muy bien. Miren, ¿qué dijo el dictamen consolidado de enero, en donde sacamos el árbol del bosque, es un consejero, y lo pusimos solito para que todo el mundo supiera cuál era el resultado de la fiscalización? ¿Quién había rebasado el tope de gastos de campaña para la autoridad en términos de la verdad legal? ¿Quién la rebasó? Finalmente, cuando presentamos y nos aprueban el dictamen consolidado en el 29 de junio, no, el 15 de julio, el 15 de julio del 2013, un año después, por cierto, un año después de la elección, más de un año después. ¿Quién rebasó? ¿Algún otro candidato a la presidencia rebasó? ¿Cómo le explican eso a la ciudadanía? Sobre todo a la ciudadanía que ya había generado en su mente, quizá por cualquier vehículo, formal, informal, formado o no formado, que su realidad era otra. Y entonces ahí la autoridad tiene que ser muy respetuosa, muy profesional, muy independiente, para poder explicar algo que para mucha gente podría ser irracional. Algo con lo que no puede conducirse la autoridad son con presunciones, sino con acreditaciones. Algo con lo que no puede conducirse la autoridad son con presiones, sino con convicciones. De ninguna forma la autoridad electoral puede doblarse ante la presión mediática, cualquiera que sean sus formas. No es que tienes que estar a la altura de las exigencias de esta nación. Es que debes entender tu misión, ¿no?, respecto de tu función. Pues digo, tan la entendimos que lo que hicimos verdaderamente fue lo que hicimos desde el día que llegamos a la unidad de fiscalización. Sí, someternos al escrutinio de consejeras y consejeros y de los propios partidos políticos, porque es una labor que se hace de cara a la sociedad. Sí, apegarnos al régimen de derecho, sí leer con corrección la Constitución, el Código Electoral y los reglamentos, sí conducirnos con probidad, y esa es la mejor arma, es la mejor defensa ante cualquier tipo de debate. Desde luego que la fiscalización tiene sus áreas de oportunidad. Primero,
cuando les comenté que se presentó para su aprobación final luego nada más de una sola posposición, porque los medios manejaban que hubo 4, no, nada de eso, solamente hubo una sola posposición del proyecto de resolución. Se aprobó el 15 de julio del 2013. ¿Cuándo fue la elección? ¿Cuándo fue la jornada comicial? El 1 de julio, ¿no? Del 2012. Es decir, más de un año después. Pues a la ciudadanía eso le parece que es mucho tiempo, y personalmente creo que también es mucho tiempo para poderle dar un resultado. Pero hay otra cosa, no podemos sacrificar tiempo, es decir, no, en esta figura de fiscalización, rápido y quién tiene sus riesgos. Rápido y bien tiene sus riesgos. Porque sí se puede hacer una auditoría muy rápido, pero tienes que sacrificar alcances. Y tú no puedes decirle a la ciudadanía, como podría decirlo cualquier otra firma de auditores externos, que un candidato a un partido político cumple razonablemente con la ley. No, pues menos nos va a creer la ciudadanía. Nosotros hicimos un estudio al 100% de los gastos reportados y conseguimos, a través del acceso al secreto bancario, fiduciario y fiscal, encontrar casi 300 millones de pesos que, ¿qué creen? Pues por alguna razón los partidos políticos se les había pasado reportar. No, en su conjunto, en su conjunto. Y miren, no tiene que ver necesariamente, y de verdad no porque me haya invitado el Partido Verde, lo diría en cualquier otro contexto, no, y además lo he dicho, no necesariamente porque el partido tenga la intención de ocultarlo, sino que como en el Big Brother, las reglas en las campañas, las reglas cambian. Y ustedes mejor que yo lo saben, a veces tienen que agarrar a un candidato que ni conocen, bueno, ni militan en el partido, pero por no dejar la plaza, tráetelo, mano, tráetelo, porque es mejor tener presencia, ¿sí o no? Bueno, si con los candidatos de casa, cuando ganan es difícil tener todos los comprobantes, con los candidatos que pierden de casa es complicado tener los comprobantes, pues con los de la calle, olvídenlo, si no es que hasta se llevan el dinero, ¿no? O los recursos, pocos, si es que les dan. El problema está entonces precisamente en estos esquemas de rendición de cuentas. ¿Cómo podemos ser oportunos? Y verdaderamente es una cosa de locos, que ciertos partidos políticos le exigieron a la autoridad electoral que antes de la calificación de la campaña, que eso se da durante la primera semana de agosto, a más tardar, no, perdónenme, la primera semana de septiembre, a más tardar, ¿sí?, que la unidad de fiscalización dijera, o le dijera al Consejo General para que se pronunciara, si había rebase de topes o no. Si hoy por hoy lo que tenemos es un régimen de autodeterminación del gasto. ¿Qué quiere decir? Que son los candidatos y los partidos quienes dicen quién gastó, cuánto gastó y en qué lo gastó. ¿Y cuándo se presentan esos informes? Se presentan 60 días posteriores a la campaña comicial, a la jornada comicial. ¿Esto en qué se tradujo? En que los partidos presentaron sus informes el 8 de octubre. ¿Cómo querían que la fiscalización, en un acto de definitividad, cumpliendo con las reglas que están en la Constitución y en la ley, les dijera a los consejeros, antes del 7 de septiembre, que los candidatos habían gastado más o menos? Ante la presión mediática, cualquiera que sean sus formas. No es que tienes que estar a la altura de las exigencias de esta nación. Es que debes entender tu misión, ¿no?, respecto de tu función. Pues digo, tan la entendimos que lo que hicimos verdaderamente fue lo que hicimos desde el día que llegamos a la unidad de fiscalización. Sí, someternos al escrutinio de consejeras y consejeros y de los propios partidos políticos, porque es una labor que se hace de cara a la sociedad. Sí, apegarnos al régimen de derecho, sí, leer con corrección la Constitución, el Código Electoral y los reglamentos, sí, conducirnos con probidad, y esa es la mejor arma, es la mejor defensa ante cualquier tipo de embate. Desde luego que la fiscalización tiene sus áreas de oportunidad. Primero,
cuando les comenté que se presentó para su aprobación final luego nada más de una sola posposición, porque en los medios manejaban que hubo 4, no, nada de eso, solamente hubo una sola posposición del proyecto de resolución. Se aprobó el 15 de julio del 2013. ¿Cuándo fue la elección? ¿Cuándo fue la jornada comicial? El 1 de julio, ¿no? Del 2012. Es decir, más de un año después. Pues a la ciudadanía eso le parece que es mucho tiempo, y personalmente creo que también es mucho tiempo para poderle dar un resultado. Pero hay otra cosa, no podemos sacrificar tiempo, es decir, no, en esta figura de fiscalización, rápido y bien tiene sus riesgos. Rápido y bien tiene sus riesgos. Porque sí se puede hacer una auditoría muy rápido, pero tienes que sacrificar alcances. Y tú no puedes decirle a la ciudadanía, como podría decirlo cualquier otra firma de auditores externos, que un candidato a un partido político cumple razonablemente con la ley. No, pues menos nos va a creer la ciudadanía. Nosotros hicimos un estudio al 100% de los gastos reportados y conseguimos, a través del acceso al secreto bancario, fiduciario y fiscal, encontrar casi 300 millones de pesos que, ¿qué creen? Pues por alguna razón los partidos políticos se les había pasado reportar. No, en su conjunto, en su conjunto. Y miren, no tiene que ver necesariamente, y de verdad no porque me haya invitado el Partido Verde, lo diría en cualquier otro contexto, no, y además lo he dicho, no necesariamente porque el partido tenga la intención de ocultarlo, sino que como en el Big Brother, las reglas en las campañas, las reglas cambian. Y ustedes mejor que yo lo saben, a veces tienen que agarrar a un candidato que ni conocen, bueno, ni militan en el partido, pero por no dejar la plaza, tráetelo, mano. Tráetelo porque es mejor tener presencia, ¿sí o no? Bueno, si con los candidatos de casa, cuando ganan es difícil tener todos los comprobantes, con los candidatos que pierden de casa es complicado tener los comprobantes, pues con los de la calle, olvídenlo, si no es que hasta se llevan el dinero, ¿no? O los recursos, pocos, si es que les dan. El problema está entonces precisamente en estos esquemas de rendición de cuentas. ¿Cómo podemos ser oportunos? Y verdaderamente es una cosa de locos. Que ciertos partidos políticos le exigieron a la autoridad electoral que antes de la calificación de la campaña, que eso se da durante la primera semana de agosto, a más tardar, la primera semana de septiembre, a más tardar, ¿sí?, que la unidad de fiscalización dijera, o le dijera al Consejo General para que éste se pronunciara, si había rebase de topes o no. Si hoy por hoy lo que tenemos es un régimen de autodeterminación del gasto, ¿qué quiere decir? Que son los candidatos y los partidos quienes dicen quién gastó, cuánto gastó y en qué lo gastó. ¿Y cuándo se presentan esos informes? Se presentan 60 días posteriores a la campaña comicial, a la jornada comicial. ¿Esto en qué se tradujo? En que los partidos presentaron sus informes el 8 de octubre. ¿Cómo querían que la fiscalización, en un acto de definitividad, cumpliendo con las reglas que están en la Constitución y en la ley, les dijera a los consejeros, antes del 7 de septiembre, que los candidatos habían gastado más o menos? Pues si no teníamos los informes. Ahora, hay que revisar, y aquí voy a aprovechar para hacer las primeras dos reflexiones. Primero, ¿el tiempo es largo? Sí, el tiempo es muy largo, muy muy largo, pero no tiene que ver nada más con recortar los tiempos. Por eso les dije al principio de mi disertación, hay que vincular necesariamente 3 grandes elementos. Bueno, se los digo ahora, pero decía, no olviden el tema de la rendición de cuentas. Los 3 elementos que invariablemente tienen que ir vinculados son rendición de cuentas, fiscalización y transparencia. La rendición de cuentas tiene que ser valorada y redefinida a la luz de lo siguiente. El modelo de autodeterminación que tenemos hoy para que los partidos políticos y sus candidatos a través de los partidos nos entreguen los informes es anacrónico y no funciona. Porque quiero que aquí me digan, y que me levanten la mano, ¿quién cree que un partido político va a presentar en un informe de gastos de campaña de cualquier candidato, o candidata a diputado, senador, senadora, o a presidente, me va a presentar en un informe que recibió ingresos
ilícitos, como pueden ser de empresas de carácter mercantil. ¿Quién cree que en el informe va a venir eso? Así alta. ¿Quién cree que me van a poner ahí que recibieron dinero del narcotráfico? Bueno, ya hasta se carcajeó el compañero. ¿Y quién cree que va a decir que rebasó topes de gastos de campaña? No me digan porque sí hubo quien dijo, sí hubo quien dijo. Pero ¿quién cree que en su sano juicio, bueno, no sé si estaban en su sano juicio, espero que sí, haya puesto en el informe que van a rebasar? Oye, y ahí te aviso que rebaso con, ¿cuántos eran primero? Como 100 millones de pesos, ¿no?, de gastos de campaña. ¿Quién cree? Pues nadie, ¿verdad? Pues es absurdo, ¿no? Y entonces, ¿qué sentido tiene? Desde luego, sí es importante que haya rendición de cuentas, pero ¿qué sentido tiene que continuemos pensando en un modelo de autodeterminación si las cosas que se ocultan no van a venir? Tampoco se va a resolver armando con pistolas y con tantas cosas al policía que revisa los partidos. Es un error tratar de seguir impulsando una reforma para dotar con más uñas y dientes más a una autoridad electoral, porque entonces estamos jugando venciditas entre partidos políticos y autoridades electorales, y en esas venciditas no hay ganador, todo lo contrario. Soy yo, no, es usted, licenciado. Y entonces, fíjense bien, el tema de la oportunidad no solamente tiene que ver con el recorte de tiempo, sino con la reconfiguración del modelo de rendición de cuentas para que sean los propios candidatos o candidatas quienes entreguen sus comprobantes directamente a la autoridad electoral a través de sus juntas locales y distritales. ¡Pum! Las entregan. ¿Cuándo? 5 días después de que concluyó la campaña. Fresquecitos, pues no se les pierden. Oye, vieja, ¿no viste dónde dejé mis...? Pues no sé, man, no siempre pierdes las cosas, ¿no? Oye, gordo, ¿no sabes dónde puse mis...? No, mamita, pues yo con trabajo sé lo que desayunamos ayer, ¿no? No, así fresquecito lo entregan a la autoridad electoral. Se cumplen 2 objetivos: oportunidad, en 5 días yo ya tengo la información, se la mandamos, y pues también le evitamos todo el trabajal que tienen los partidos políticos en el CEN de hacerse de tanto comprobante que luego ya no saben y dicen, bueno, pues este ya ni lo metas porque este quién sabe de quién es, ¿no? ¿Qué podría pasar, no? ¿Qué podría pasar en otros partidos, ¿no? Entonces, esos 2 objetivos tienen que ver con la redefinición del modelo de rendición de cuentas por determinación de la autoridad, y la oportunidad, ya no los 60 días, por el amor de Dios, el 8 de octubre, pues hasta yo dije, bueno, yo he contado, ¿y ya para qué? ¿No? Pero de verdad que es todo un tema, porque no se puede cumplir un principio de definitividad en esos términos, definitivamente no, vale la redundancia, ¿no? Empezaba a comentar el tema de la fiscalización. Miren, es cierto que el acceso a la información bancaria, fiduciaria y fiscal ha contribuido de manera significativa a que la fiscalización diera un giro de 180 grados. La revisión que se hacía de gabinete en los escritorios pasó a la historia. Las sanciones por no poner la leyenda para uno en cuenta del beneficiario pasó a la historia. Ese candado ya no funciona, porque pudimos demostrar que había pólizas en donde había una copia de cheque donde sí decía, donde sí venía la leyenda para una cuenta del beneficiario, pero al cruzar el estado de cuenta nos damos cuenta de que había sido cobrado por otra persona, porque ¿qué creen? Ahora los estados de cuenta bancarios traen el nombre de la persona, el RFC de la persona que los cobra, si es que está dado de alta en Hacienda. Entonces decíamos, oye, qué curioso, mira, que es para Publiambiente SADCB, lo cobró, no sé, el Charco de las Ranas, man. Ah, caramba. Pues a ver, chécatelo. Y resultaba que el cheque realmente, cuando pedíamos el anverso y reverso, llegaba a la unidad de fiscalización y nos dábamos cuenta que era otro cheque. Bueno, era el mismo cheque que hacían otros partidos. Le sacaban copia al cheque en blanco, lo llenaban con ciertos datos, le ponían el sello, lo metían a la póliza con una copia que ya habían sacado, y el cheque lo llenaban con otra información. 69 cheques en el primer ejercicio que hicimos en el 2009 resultaron así.
Entonces la verdad es que decíamos, oye, ¿para qué entonces tenemos ese candado si hoy podemos ver que la cosa va más allá? Y también en el mismo caso del ejemplo del cheque, un cheque que no traía la leyenda para uno en cuenta del beneficiario, pero decía el que estaba librado para que lo cobrara Luis Fernando Flores y Cano. Cuando recibíamos el estado de cuenta veíamos que efectivamente lo había cobrado Luis Fernando Flores y Cano. ¿Qué sentido tenía sancionar al partido por no ponerle la leyenda? Pues eliminamos esas multas. ¿Qué quiere decir? Que empezamos a progresar también en los efectos de la revisión. Esas revisiones de gabinete ya no se hacen desde el 2009. Esas revisiones de gabinete son solamente para verificar que la documentación que entrega el partido esté completa. Todo lo demás entonces, ¿qué es? Es un ejercicio de investigación. Los auditores, las auditoras, jefes de departamento, las subdirectoras y todos quienes participamos en la unidad de fiscalización tomamos cursos en distintos grupos de prevención y detección del lavado de dinero, cursos de auditoría, normas de información financiera, normas internacionales de auditoría y todo aquello que nos ayude a entender el complejo entramado financiero que pueden llegar a tener ciertos partidos políticos en campaña y fuera de la campaña. Entonces nos hemos convertido más en investigadores, pues por fuerzas de la propia necesidad, por fuerzas de la propia desconfianza que ha colocado en la reforma este tipo de mecanismos para que seamos quienes hagamos investigaciones respecto de las operaciones de los partidos políticos. ¿Sí? ¿Qué sigue entonces? ¿Qué otras uñas y dientes quieren? Bueno, en principio podría funcionar tener acceso al secreto notarial, porque en el apéndice del libro de notarios vienen muchas cosas interesantes, sobre todo eso para la vida ordinaria de los partidos. Otro podrían ser las medidas cautelares. En materia de fiscalización no hay medidas cautelares, nada más que ahí nos arriesgamos a que después por denuncias frívolas andemos aplicando medidas cautelares sin ton ni son. Eso no puede ser tampoco, no puede haber un abuso de ese tipo de ejercicios. Otro es practicar visitas domiciliarias directamente a los proveedores y prestadores de servicios, como lo intentamos en el 2010 y que el tribunal nos dijo, usted no tiene competencias. Efectivamente no tenemos competencias, pero en lo que teníamos y no, descubrimos 4 millones de pesos ocultos, ¿no? Y pues ya después revócalo, no importa, ya lo tenemos. Y entonces, evidentemente que sí es necesario generar ciertas reformas, pero ojo, no se trata de armar superpolicías en contra de los partidos políticos. La fiscalización, y esto es algo muy importante, que tiene que estar en el centro de la discusión hoy que se habla de la reforma política, es que la fiscalización tiene que ser un vehículo para fortalecer el sistema de partidos, no un arma para acabar con ellos. Quien vea a la fiscalización como un vehículo para golpear al adversario puede llevar en el pecado la penitencia. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de reformas. Y desde luego que algo que ha ayudado muchísimo en otros países y en México empieza a ser, es la denuncia ciudadana. Tienes que abrir la información para que haya una auscultación de la información por parte de la ciudadanía. Oye, pero pues hay muchos ciudadanos que no están informados, ¿no? Pero hay muchos que sí también. La transparencia es una virtud, como dice mi amigo Luis Emilio Jiménez Cacho, aunque lo que demuestre o lo que se vea no sea virtuoso, ¿no? Hay muchísimos escándalos, acuérdense del Toalla Gate, ¿no? Eso no lo descubrió la Auditoría Superior, lo descubrió una periodista. Acuérdense de la investidura presidencial, que lo confundieron con vestidura presidencial, ¿no? El caso de los vestidos de Martita y de Vicente Fox, ¿no? Y eso no lo descubrió la Auditoría Superior ni la Función Pública, fue un periodista, una periodista. Y acuérdense de la partida secreta de Calderón, bueno, más bien de Vicente Fox, ¿no? Que ya con Calderón ya no fue partida secreta, ya fueron 150 millones para el equipo de transición. Pero de los headhunters que decían que no habían recibido dinero, y oh sorpresa, habían recibido mucho dinero. Y eso tampoco lo reveló la Auditoría Superior ni la Función Pública, lo hizo un periodista. Entonces se dan cuenta de lo importante que es tener transparencia en este país, lo importante que puede llegar a ser para una autoridad electoral apoyarse de la ciudadanía que ejerce su derecho de acceso a la información. Si los partidos políticos, candidatos, hacen públicos sus estados de cuenta tal como sucede en Costa Rica, pues la ciudadanía válidamente puede hacer
una valoración y un escrutinio de esa información y con toda oportunidad pues poder presentar sus denuncias a la autoridad electoral. Facilitar el flujo de información va a ayudar a prevenir muchísimas cosas que después mediáticamente es muy difícil de explicar. No tenemos que tenerle miedo a la transparencia si nos conducimos con probidad, con honradez, con ética, con apego a las disposiciones. Lo que tenemos que privilegiar, partidos políticos y autoridades electorales, es el cumplimiento voluntario de las normas para que no se conviertan en un problema de leyes, en un problema de instituciones, en un problema de partidos políticos o de candidatas y candidatos. El problema no está en el dinero, se sataniza el uso del dinero. El problema está en las intenciones del uso del dinero. Oiga, no, pero ¿quién puede, en todo caso, regular las intenciones en el uso del dinero? Pues nadie. Eso tiene que ver con una cuestión conductual, cómo se conduce, cómo van a hacer frente a sus obligaciones en materia de financiamiento y gasto los candidatos y partidos políticos. Por eso es muy importante este llamado, precisamente, a ver a la autoridad como un agente que apoye, que coadyuve con el cumplimiento de sus obligaciones. Y a mí verdaderamente me da mucho gusto que me hayan permitido estar aquí con ustedes y platicar estos temas, porque lo que ofrece es esta oportunidad de retroalimentación. Desde luego que la mirada que nosotros hacemos a la fiscalización electoral generalmente pues viene del lado de donde nos toca participar, y aun cuando tratamos en la medida de lo posible de ponernos en los zapatos del otro, que es esto que se ha dado por llamar la otredad, ¿no?, de ponerse en los zapatos del otro, es muy difícil. La construcción de un mejor ejercicio de rendición de cuentas, la construcción de un mejor ejercicio de fiscalización y desde luego de las consecuencias de la fiscalización no tiene que ver, o no debería tener que ver, con cómo me fue en la elección anterior. No tendría que ver con una reflexión en torno a cómo le quitamos el poder al que lo obtuvo por la vía de la fiscalización. Esa construcción se tiene que dar a partir de poner en el centro al ciudadano, al verdadero beneficiario de las políticas públicas en este país. Es necesario que partidos políticos, a través de sus propios legisladores, legisladoras, institutos políticos como tal, autoridades electorales y otras autoridades, pongamos en el centro al ciudadano y que las reformas vayan orientadas a brindar la información socialmente útil al ciudadano. La transparencia tiene que alcanzar también códigos de comunicación que hoy no tenemos. ¿Quién ha tenido la oportunidad de leer el dictamen consolidado de la Unidad de Fiscalización y el proyecto de resolución, que ya es resolución, de la pasada elección federal? Que dicen que son 15,000 hojas, yo no las he contado, pero... y desde luego que tampoco las he leído, pero tengo un equipo de trabajo que las construyó y tenemos procesos de información que me permiten avalar y suscribir lo que ahí está. Pues nadie. ¿Y quién se anima a leerlas? Pues si los que son, digamos, los primeros interesados, no sé, Elisa, ¿tú leíste? ¿No? ¿Cómo? ¿Alelí leyó? ¿Dónde anda Alelí? ¿Leíste Alelí? ¿Y los demás? Bueno, ¿alguien leyó las 64 páginas del resumen ejecutivo? Ah, es así, pero son muchos menos. ¿Se entiende, Alelí? ¿Ah, sí se entiende? Ah. No, está bien. Lo que pasa es que luego dice, ¿no? En otros lados, no aquí. Cuando inicias el proyecto de resolución, bueno, el dictamen consolidado, que es, digamos, el producto intermedio para elaborar el proyecto de resolución, el dictamen consolidado lo que dice en términos generales son las faltas a la ley que detectó la autoridad. Y el proyecto de resolución impone las sanciones. Así de simple. Entonces, cuando el auditor ya está haciendo su dictamen consolidado, quien sabe qué es lo que está poniendo es el auditor, el jefe de departamento, el subdirector, el director y Dios, ¿no? Cuando pasan a la primera revisión entre resoluciones y el auditor, ya nada más saben
el auditor, el jefe de departamento y Dios. ¿Sí? Cuando empiezan a elaborar el proyecto de resolución, ya nada más sabe el abogado y Dios. Y cuando se presenta al Consejo General, pues ya nada más Dios sabe. ¿No? Lo que es cierto es que el dictamen consolidado y el proyecto de resolución no son documentos fáciles de leer. Son densos, son agrios, pues más cuando vienen multas, ¿no? Pero la verdad es que lo que tenemos que encontrar es una fórmula para que la información llegue al ciudadano y la entienda. Porque hoy lo que se dice de que se necesita un voto informado y que la fiscalización tiene que entregar la información es una falacia. Porque si con esa información va a tomar decisiones respecto de su voto, pues va a tener que cursar una maestría en auditoría, porque está complicada. Tienes que generar información socialmente útil que le explique, breve, pero con claridad y de manera objetiva, sin elementos de yo creo, me parece, supongo. Eso no. Yo afirmo, acredito y demuestro que un partido, un candidato cumple o no cumple con la ley. Punto. Si yo les digo es que hemos impuesto en mi gestión casi 2,000 millones de pesos en multas, pareciera ser que mi objetivo es imponer multas, pero peor. Bueno, ¿saben qué? Y luego, ¿cuál es la consecuencia de haber impuesto multas? ¿Hay mejor cumplimiento? ¿Los partidos se apegan a las normas? ¿Hay campañas limpias? Esas respuestas no encuentran, esas preguntas no encuentran su respuesta directamente de la lectura del dictamen consolidado. Pues como ven, no solamente la baraja está del otro lado con el legislador. Quienes hemos tomado la decisión de formar parte de esta aventura, como yo le digo, desde hace 5 años, tenemos que tomar conciencia de que el principal usuario de la información es el ciudadano, que desde luego tiene que pasar en un proceso por el Consejo General en primerísima instancia, que es quien fija las reglas y los requisitos y que deben contener los proyectos de resolución, todos y cada uno de ellos bien cumplidos, y el Tribunal Electoral, en donde a veces se gana y a veces se pierde, ¿sí? Pero si uno nada más piensa y es cortoplacista y piensa que pues con que me lo aprueba el Consejo General yo ya la hice, si me lo ratifica el Tribunal Electoral yo ya la hice, yo creo que es tener una visión bastante corta. La fiscalización fue durante el 2012 un tema ampliamente discutido en los medios. La fiscalización para algunos ha sido un fracaso. La fiscalización para otros debe ser reformada porque si no, no irán más a un proceso electoral con este modelo de fiscalización. Lo que les puedo decir desde mi experiencia es que la fiscalización, profesionalmente y técnicamente hablando, no es un fracaso. Se pusieron a prueba todas y cada una de las herramientas que el legislador le entregó a la unidad de fiscalización para poder hacer su trabajo y trascender los secretos bancario, fiduciario y fiscal, y entonces convertirse en un ente investigador y no solamente revisor, y cumplió. La fiscalización no fracasó porque lo que visibilizó es un poco de todo lo que les he comentado. Visibilizó que hay campañas que se financian de dinero ilícito. Visibilizó que hay rebases técnicos en los gastos de campaña. ¿Y qué es eso del rebase técnico? Pues digo, ustedes me van a perdonar, pero don Andrés Manuel López Obrador dice la verdad cuando afirma que él solamente gastó 228 millones de pesos. Y es cierto. Nada más que los otros 3 partidos gastaron por él y no le avisaron, pues una cantidad casi similar, ¿no? Pero las reglas del juego establecen que hay un gasto que es genérico que tiene que ser distribuido entre quienes son los beneficiarios de ese gasto. Y entonces, pues, yo no sé si es un problema de contadores, yo creo que no. Yo no sé si es un problema de coordinación, yo creo que no. Y al final del día, lo que hay que revisar con todo cuidado es este esquema del rebase técnico, porque demostramos que 195 candidaturas
habían rebasado los topes de gastos de campaña, entre ellas un candidato a la presidencia. A partir de la revisión de los informes de campaña, que es la primera vez, y me parece que en todo el país, que un órgano técnico de fiscalización revela estos hallazgos. El haber acreditado más de 300 millones de pesos de gastos, de ingresos no reportados, el haber establecido 195 rebases, 123 de los cuales, por cierto, hoy son diputados que ocupan una curul en la Cámara de Diputados. Y esto como un mensaje para aquellos que afirman que el rebase de topes de campaña tiene que ser causal de nulidad de una elección. Si eso fuera así, hoy tendríamos un Congreso incompleto, hubiéramos tenido que hacer otra elección, y entonces hubiera prevalecido el dinero sobre la voluntad popular. Y yo no sé cuántas personas conozcan ustedes que hayan ido a votar el 1 de julio del 2012 porque les compraron su voto, y si los conocen, que lo pudieran demostrar, ¿no? Porque ese es el gran tema. No menosprecio que el uso del dinero puede llegar a influir en las decisiones de unas personas, pero de aproximadamente 45 millones de personas que salieron a votar, pues yo lo veo difícil. Entonces la reflexión va precisamente en torno a eso. Es muy importante tomar conciencia de que la fiscalización es un instrumento, que la fiscalización no es un arma, que las auditorías no son un fin en sí mismo, sino un vehículo por el cual la autoridad electoral comprueba si los candidatos, precandidatos y partidos políticos se ciñeron a las reglas del juego. Y sí, claro, hay que revisar las reglas del juego. Aquí nada más como información general les quiero decir lo siguiente. Este tema del rebase técnico, ¿sí?, que es la distribución del gasto genérico a las campañas electorales, no era un asunto nuevo. El prorrateo, que como yo siempre digo, ya deberían de hacer una canción, una cumbia, una canción de banda o algo, porque cómo sonó en los medios, ¿no? El prorrateo. Y luego le pusieron el prirrateo, ¿no? Pero bueno, es que no tienen límites. Somos muy creativos, ¿no? Entonces, el punto es que el prorrateo es un asunto que viene desde 1998. Y lo que es propiamente el prorrateo es una fórmula para distribuir el gasto. Una fórmula para distribuir el gasto y dar cobertura a ciertas campañas y proteger a otras. ¿El aspecto político electoral es el único donde se utiliza el prorrateo? No. ¿A quién se le ocurrió? Al Consejo General de 1998. No voy a dar nombres. Y, oiga, contador, ¿y en qué otros lados se utiliza el prorrateo? Miren, se los voy a poner así. Imagínense una línea de productos de belleza, particularmente la división de cremas para la cara, ¿sí? E imaginen que esa empresa de líneas de productos de belleza tiene un gran competidor que ya tiene una crema antiarrugas que va muy avanzada en el mercado. Esta empresa, la que les mencioné primero, quiere penetrar en el mercado y ganarle clientes a la que ya está consolidada. Empieza su fase de investigación y determina sacar su producto al mercado, pero ¿qué creen? En el balance, en el punto de equilibrio se da cuenta, que es el balance ingreso-gasto, bueno, sí, en cuánto lo tengo que vender, a partir de ahí determinar una utilidad, se da cuenta que le sale más caro producir la crema que el precio al público que le da la competencia que ya está consolidada. Entonces, como tiene otra línea de productos de cremas, en la división de cremas, pues cremas para las manos, cremas para las varices, cremas para cantidad de cosas, determina hacer un prorrateo y dice, bueno, que los costos de producción de esta crema sean absorbidos por otros productos que ya están en el mercado. Y el cliente casi no lo va a percibir, pero eso me permite ser más competitivo ante la línea de cremas que ya está bien colocada por parte de la competencia. Entonces, distribuye un gasto, el gasto indirecto,
y se lo prorratea de manera distinta a los otros productos para hacerlo más competitivo. Bueno, este razonamiento así prácticamente fue planteado cuando determinaron hacer ese prorrateo en materia electoral y dijeron, para poder hacer competitivo una campaña, pues lo que tengo que hacer es gastar genérico y distribuir el gasto entre todos los candidatos y proteger la campaña que crea debe ser protegida. ¿Quién fue el primero que protegió una campaña presidencial? El PAN. ¿Cuánto le destinó el PAN a la campaña de Felipe Calderón en la parte del inciso B, que hoy es el 177 del reglamento? Antes no me acuerdo qué artículo, pero era 28 algo. Pues le distribuyó el 0%, ¿no? Y entonces teníamos que combinar, hay 3 posibles combinaciones en una campaña presidencial solamente en el ámbito federal. La combinación de campaña para presidente, campaña para senador y campaña para diputado es la combinación 1. La combinación 2, convencionalmente les puedo decir, es la combinación candidato a presidente, candidato a senador. Y la combinación 3 es candidato a presidente, candidato a diputado, ¿sí? En esas 3 combinaciones, en donde desde luego hay que determinar cómo gastamos, cómo distribuimos el gasto, el 8 de octubre los partidos políticos dieron la siguiente integración, hablando de los 2 que se colocaron mediáticamente, las coaliciones. Movimiento Progresista, primero Compromiso por México, determinó una distribución de la siguiente forma. En la primera combinación, donde hay 3 candidaturas, el 1% para la campaña presidencial, 49.5 para diputados, 49.5 para senadores. En donde iba el candidato presidencial con candidatos a senadores fue 1% para el candidato presidencial, 99% para senadores. Y en el caso de la combinación presidente-diputados, 1% para la candidatura presidencial, 99% para la campaña de diputados. Estaban en las reglas, lo habían utilizado, nunca se habían quejado. El 8 de octubre, por cierto, fecha en la que ya teníamos presidente electo, que ya había constancia de mayoría y todo lo que ustedes conocen, los partidos políticos determinan cuál es su forma de distribución de este gasto prorrateable. Y Movimiento Progresista, ya sabiendo quién había ganado y sabiendo lo que había perdido, determina poner la siguiente distribución: 34% para la campaña presidencial, 33% para la de diputados y 33% para la de senadores en la primera combinación. En la segunda combinación, 60% para la campaña presidencial, 40% para la campaña de senadores. Y en la tercera y última combinación, 60% para la campaña presidencial y 40% para la campaña de diputados. Entonces un poco se explica por qué cada vez que había un gasto prorrateable, pues era más fácil que se acumulara la campaña presidencial. Y eso, insisto, lo conocimos el 8 de octubre, fecha en que los partidos políticos ya habían o ya conocían cuál iba a ser o cuáles iban a ser los destinos de este país por los próximos 6 años, ¿sí? Lo que yo creo es que no es un problema de contadores. También creo que eso que al final del día colocó en el ambiente público la fiscalización como un modelo que buscaba dar ventajas y que medía con distintas varas, pues no fue otra cosa que la estrategia incluso política, lo dijo el propio Leonardo Valdés, expresidente del Consejo General en su última sesión, de los actores que ya sabían cómo había estado el resultado en las urnas. Por eso es bien importante no permitir que el dinero, que el uso del dinero y que las reglas que controlan el dinero se pongan por encima de la voluntad popular, porque eso, la verdad, sí va a ser un despropósito. Aquellos que hace 6 años defendían el voto por voto y casilla por casilla, y que encontraron como respuesta a una reforma electoral para abrir casillas y hacer reconteos en empates técnicos, 6 años después, en un tema igualmente de números, pero nada más que de dineros, se olvidaban de aquella defensa del voto y ahora pedían la anulación de la elección. Pues yo sí creo que hay que rescatar las voces del 2006 que hacían una defensa férrea por la voluntad y por el voto. El dinero
para muchos es un mal necesario, para otros es un vehículo para poder ganar una elección, para muchos ha sido la diferencia entre el primero y el segundo lugar, para otros ha sido un sistema de perversión de la voluntad popular. Hay muchas verdades a medias, hay muchas afirmaciones sin sustento. Lo que hacemos es una invitación para que lean las 64 páginas del dictamen consolidado y el proyecto de resolución, y no las 15,000, para que se den cuenta de que ahí no hay percepciones, no hay presunciones, hay definitivamente acreditaciones como debe conducirse toda autoridad que se precie de ser responsable. Mis reflexiones finales, y esperando haber cumplido con sus expectativas y también sus preguntas y respuestas, porque pues, no me interrumpieron, yo supongo que o fui muy claro o fui muy parco, no sé. Esperaré que al final haya preguntas, y si no, bueno, pues me quedaré inquieto, preocupado, ¿no? Primero, una reflexión importante. No se pueden hacer ajustes solamente a una parte de la fiscalización. ¿Sí? La fiscalización no es un silo facultativo. Está intrínsecamente vinculado con un modelo de rendición de cuentas, con un modelo de transparencia. La fiscalización debe ser visto como una trípode en ese contexto. Segundo, la rendición de cuentas tiene que hacer un replanteamiento del régimen, de su régimen, para establecer un modelo que atienda a la autodeterminación y deje de lado, que atienda a la determinación y deje de lado la autodeterminación. Un modelo que piense en la oportunidad. Un modelo en el que se impongan obligaciones directamente a los candidatos para que incluso las consecuencias por violaciones a la ley de candidatos sean pagadas con el patrimonio de los candidatos y no con el patrimonio o los recursos públicos, además, que tienen los partidos políticos. Porque algo que me llama la atención que los partidos nunca han protestado es que dentro de los fines de los partidos políticos no está pagar multas, y los recursos públicos serán para los fines de los partidos políticos. ¿Qué quiere decir? Pues que eventualmente los partidos políticos tendrían que pagar sus multas con los recursos propios del partido, no con la prerrogativa pública. Y en todo caso, la valoración de las multas tendría que descontar la prerrogativa pública, para que esa prerrogativa pues fuera intocada, porque no está para pagar sanciones. Y los partidos tampoco deberían de estar para violar la ley. Entiendo que es un accidente del propio proceso, pero deberían de atender eso. La siguiente reflexión tiene que ver con: no podemos seguir generando una reformitis que endurezca la fiscalización, que señale a los partidos políticos como los malos y a la autoridad como los buenos, como si esta fuera una película de vaqueros y de indios, ¿no? O sea, en la autoridad ni todos son buenos, y en los partidos políticos pues ni todos son malos. Ahí es donde les digo que en ese juego de venciditas todos perdemos. Una autoridad, si se insiste en generar reformas a partir de fracasos en las urnas, reformas que se lleven a cabo con el hígado, reformas que se hagan con el estómago, lo que vamos a tener son reformas plagadas de controles, reformas plagadas de vacíos, y que no van a colocar en el centro al personaje más importante al que nos debemos autoridades e institutos políticos, que es la ciudadanía. Y finalmente, bueno, pues la transparencia como un vehículo de apoyo a la autoridad electoral para el cumplimiento de sus fines, y también a la visión de una relación entre autoridad y partidos políticos armónica, en la que el partido político vea en la autoridad un apoyo, en la que la autoridad vea en el partido político pues ese agente o ese vehículo que hoy tiene la ciudadanía, además de las candidaturas independientes, por supuesto, para acceder al poder público. Que todos los días autoridades, ciudadanos y partidos políticos nos esforcemos por consolidar una democracia, por tener partidos sólidos, por tener partidos que avancen de manera sistemática
al fortalecimiento de sus propias estructuras político, financieras y de otro tipo, y desde luego pues consolidar una democracia incluyente en la que tengan igualdad de oportunidades tanto hombres como mujeres para acceder al poder público. De mi parte es todo, yo estaría atento a sus preguntas si es que las hay. Muy bien, muchas gracias, contador. Es muy importante y trascendente el compartir esta información relativa a los riesgos que puede representar el proponer como causal de pérdida de registro el rebase del tope de gastos de campaña por la forma en que hoy está diseñado el modelo. También interesante la propuesta respecto de la rendición de cuentas en línea, que conlleva una disminución de plazos, que esto representa un reto operativo tanto para los partidos políticos como para la autoridad fiscalizadora, y fortalecer la transparencia en el proceso integral de la fiscalización, ¿no? Aquí vale la pena comentar que COFIPE, en su artículo 86, obliga a los funcionarios de la unidad de fiscalización a no revelar la información con la que cuenta, sino hasta que quede firme la sentencia, ¿no? Entonces hay mucha información que valdría la pena que la ciudadanía la conozca durante el proceso de la fiscalización. Y aquí nos han transmitido dos preguntas que tienen mucha pertinencia, 3 preguntas. La primera de ellas está vinculada precisamente con el financiamiento público y el financiamiento privado, y esto también visibiliza otro problema que tenemos en la práctica, que es los topes establecidos para la obtención de financiamiento. Una más, que esta yo la pongo sobre la mesa, ¿qué opinión le merece esta propuesta que hay en el medio, en los medios de comunicación, en el sentido de que sea la autoridad electoral la que administre la chequera de los partidos políticos? ¿Qué riesgos y qué oportunidades representa esta propuesta? Y contador, cedo la palabra para atenderlos. Gracias. Son pocas, pero son puntuales. Miren, hay aquí la pregunta que nos pone Alejandrina de Aguascalientes. Dice que si debe prevalecer el dinero privado sobre el público. Es al revés, Alejandrina. El dinero público, ¿dónde estás, Alejandrina? De Aguascalientes. Levanta la mano para que te pueda ver. Ya se salió. Bueno, lo que tiene que prevalecer es el dinero público sobre el privado. Y eso tiene que ver precisamente con, no sé si con una realidad en el país, pero sí les puedo decir que con un planteamiento que es muy complejo. Miren, se dice que el dinero público elimina las posibilidades o disminuye las posibilidades de que partidos políticos y candidatos se vean capturados en algo que denomina la OEA la captura del Estado. ¿Y qué es eso de la captura del Estado? Pues no es otra cosa que el sometimiento de la voluntad del partido o el candidato a partir de un patrocinio. Se los voy a poner en un ejemplo que siempre pongo, pero pues que me disculpen las refresqueras, ¿no? Pero imaginen ustedes que a un candidato del Partido Verde lo financia Coca-Cola, ¿no? Y le da todos los recursos que necesita y gana la elección. Y después Coca-Cola se le acerca y dice: mire, candidato, pues ya usted ya no es candidato, ya es usted senador, por ejemplo. Y ahora lo que necesito es que me ayude a generar condiciones para que yo monopolice la venta de mi producto y acabemos con la Pepsi Cola y acabemos con la Rica Cola y no sé cuántas colas hay, ¿no? Esas, ¿no? Y entonces lo que está ahí es que lo que se está dramatizando, desde luego, y lo que estoy exagerando, pues es algo que busca eliminar o prevenir una prevalencia del dinero público sobre el privado, que no haya después patrocinios que vengan a exigir a un candidato que genere condiciones para ese sector. Y entonces, por una causa de interés tuitivo, así dicen los abogados, es que se plantea esta necesidad de que el financiamiento público predomine sobre el privado. Hay topes, en algunas entidades federativas es distinto, el dinero público, incluso las transferencias del CEN del partido a las delegaciones, a los comités directivos estatales son consideradas privadas, en una cuestión ahí pues interesante, porque dicen que son
el hermano mayor financia el hermano menor en el Estado. Pues ¿cuál hermano? Si es el mismo partido, ¿no? Pero pues así se dice. Y cuando hay partidos políticos locales, pues sí se ven en franca desventaja, porque ellos no tienen un hermano mayor, como se dice en las entidades federativas, ¿no? Entonces esa es la causa principal. El modelo que tenemos en México pues es mixto, ¿sí? Hay una parte que es privada y otra parte que es pública. En Estados Unidos pues depende como quieran. Pues, si es público tendrá que rendir cuentas, si es privado es abierto. Y yo creo que tiene mucho que ver con la confianza o desconfianza que tiene la ciudadanía. O sea, hay que ver también el grado de madurez que tenemos como electores. Dice que otra pregunta. Voy a contestar la pregunta de Guillermo Sánchez, que dice: ¿cuáles son los métodos para que la unidad de fiscalización no incurra en corrupción de manera interna? ¿Cuáles son los métodos que tienen los partidos? El tema es complejo porque nosotros como auditores internos tenemos una norma internacional de auditoría que seguir, y en la norma internacional de auditoría hay un riesgo que se llama riesgo de auditoría, que es en el que incurre la autoridad, y hay muchos mecanismos para evaluar esos riesgos y establecer mecanismos que eviten la presentación de casos de corrupción. Nosotros también acudimos a una asociación que se llama ACFE, que es la Asociación de Especialistas Certificados Examinadores en Fraude, que da técnicas para establecer cuando una persona de la organización está cometiendo un acto de corrupción o fraude, ¿no? El punto es que en el caso de la unidad de fiscalización incluso acaba de haber una rotación de personal. Mensualmente evaluamos al personal con una batería de 12 preguntas, que entre esas 12 preguntas vienen cuestiones que tienen que ver con la honradez y otros puntos. Pero aquí lo más importante son los tramos de control, de supervisión y control. Y también no hay que perder de vista que cuando la corrupción entra a una institución, entra de manera transversal. Es decir, no es que pues es que fulanito es corrupto. No, a lo mejor, si ya estamos hablando de corrupción, es que alguien vio y permitió, alguien vio y solapó, alguien vio y no dice nada, y entonces se convierte automáticamente en otro corruptor. De tal suerte que cuando detectas una manzana podrida, lo que tienes que hacer es apartar la manzana y verificar que todo lo que está en su entorno pues no haya sido contaminado. Nosotros tenemos mecanismos de rotación de personal, tenemos evaluaciones mensuales, pero eso tampoco garantiza que estén inmaculados y que no vaya a haber ningún tipo de corrupción. Sí, lo que hacemos son procesos de verificación permanentes. Ahora, ¿cómo nos coordinamos con las autoridades? Víctor Cervantes nos pregunta, ¿no estás, Víctor? Fíjense que cuando llegamos había que hacer nuevamente los convenios de fiscalización, porque el ente había cambiado, la figura jurídica había cambiado, y entonces empezamos. Hoy por hoy tenemos 32 convenios con igual número de entidades federativas. Y nuestra coordinación, acuérdense que la propia Constitución establece que las entidades federativas pueden acceder al secreto bancario fiduciario fiscal a través de la unidad de fiscalización. Es decir, ellos no pueden pedir información directamente a los bancos o a la comisión bancaria, que es con quien tramitamos las solicitudes. Pero lo que sí les quiero decir es que no estamos jalando parejo. Los niveles de fiscalización en algunos lados, en algunas entidades, y lo tengo que reconocer, son incluso en ciertos elementos más avanzados que la federal, por condiciones de que son más pequeñas. Por ejemplo, el estado de Nuevo León pues tiene un sistema de contabilidad en línea que hoy no hemos implementado en el federal. En el caso de Baja California, tiene un modelo de dictaminación a través de terceros, que una firma de contadores es el que hace la auditoría y determina si cumplen o no con las disposiciones en materia electoral, atendiendo a las normas para casos específicos, que son estas de atestiguar, las normas para atestiguar, que no tenemos nosotros, que hemos tratado de consolidar, pero ningún partido político ha caminado por esa senda. Pero hay otros que en los 5 años que yo llevo en la unidad de fiscalización nunca me han pedido información acerca de un candidato, un precandidato, un partido político, un proveedor. Y cuando les he preguntado frontalmente: ¿por qué no has pedido información a la CNB?
No, pues es que no hemos juzgado pertinente, yo creo, pero esa pertinencia tiene que ver más con un aspecto político que con un aspecto técnico. No existe una operación que no pueda ser verificada a través de terceros. Si son aportantes, pues con quien aportó. Si son prestadores de servicios, quien presta el servicio. Si son proveedores, pues con quien quien vende los productos. Entonces, la verdad es que ahí sí andamos muy disparejos. ¿Cómo nos coordinamos? Cuando nosotros estamos haciendo la revisión y encontramos cuentas bancarias no engranadas en la contabilidad, es decir, que no aparecen en el auxiliar que nos manda Elisa, pues nosotros le preguntamos a las entidades federativas a ver si ellos las tienen en su contabilidad, que es la que le presentan a la autoridad electoral. Si hay una diferencia, ellos me dicen que sí y Elisa me dice que no, lo que le hago es le pregunto a la autoridad electoral y la autoridad me dice sí, efectivamente a mí me los había entregado, punto. ¿Sí? Sí hay una coordinación, es la coordinación, digamos, natural que se da en un proceso de revisión de te pregunto y me dices, pero sí creo que deberíamos de avanzar en la homologación de procedimientos, en la homologación de contabilidades, en la homologación de plazos para la presentación de informes y hasta en la misma homologación de los formatos de los informes. Porque en realidad lo que hoy tenemos son 33 contabilidades en las entidades federativas más la federal, porque atienden a ductos de información totalmente distintos. Y ahí es cuando nos damos cuenta que tenemos un régimen de rendición de cuentas estrictamente vertical. La información solamente le sirve a la autoridad que la pide, a nadie más, ¿no? En el caso de las multas impuestas a los partidos, ¿cómo se determinan? No hay un catálogo de multas, para quienes luego me preguntan, oiga, y ahí en el catálogo de multas, ¿en cuánto sale gastar en el 2% para el desarrollo político de las mujeres? No hay catálogo de multas. Tiene que ver con, ya van creo que 18 o 19 criterios que ha impuesto el Tribunal Electoral para la calificación de la falta. Son muchísimas cosas. La capacidad económica, la situación socioeconómica del infractor, la norma vulnerada, la gravedad. Hay una gravedad que me llama la atención, hay una gravedad que se llama levísima. O sea, no es leve, es levísima. Yo cuando la vi, yo como vengo de otro tipo de la fiscalización que se hace a contribuyentes, pues tiene un contexto similar que es derecho administrativo, pero el tribunal tiene otras formas de calificar, ¿no? Y las multas están en el código, es decir, hay un rango, no se tasan, pero sí hay un rango por faltas cometidas en el RFC, de tanto a tanto, y hay agravantes y hay atenuantes, ya, determinas. Y llego aquí, el código electoral no trae esos rangos, digo, bueno, ¿y cómo se determinan las multas? Como es la pregunta que me hace, que no me puso quién la hace, pero pues sabe quién me la hizo, ¿no? ¿Cómo se determinan las multas? Sí tenemos que ser muy estrictos en el caso de las valoraciones de sanciones económicas, porque tienen que ver con muchas condiciones. Primero hay que tener claridad de los modos de tiempo, de las formas de tiempo, modo y lugar. Luego tenemos que ver cuál es la conducta del infractor, si hubo fragancia, si es culposa, si es dolosa, si es leve, levísima, grave ordinaria, grave especial. Yo digo que si hay levísima debería de haber gravísima, ¿no? Una cuestión de equidad ahí. Pero no la hay. Atenuantes, pues las que tienen que ver con, atenuantes propiamente no hay, son las que interpreta el abogado. Agravantes sí, que es la reincidencia que son faltas reiteradas y reincidencia. En materia fiscal, la relevancia y la reincidencia, la reiteración y la reincidencia son distintas. Aquí no, aquí el tribunal le da lo mismo, reincidencia y reiteración, y no es lo mismo, pero en fin. Y muchas otras que no vienen al caso, pero sí les quiero decir que si pueden revisar algún dictamen, algún proyecto de resolución o ya resolución, en donde se sanciona una falta sustantiva, van a poder encontrar todos los apartados y la explicación de cómo se hace el análisis de esa falta en particular. Entonces, ahí hay una forma de poderlo verificar. Y me preguntan que si va a haber modificaciones al reglamento. Sí las va a haber. Nosotros no estamos esperando a que haya reforma político-electoral, que si la fiscalización va a ser nacional, que si va a ser como hasta ahora, que si va a regresar a un cuerpo de consejeros a través de una comisión. Lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo a partir de las reflexiones que he un poco compartido con ustedes. Hay cosas que no puedo poner en el reglamento porque trascienden la ley, y entonces no puede haber un reglamento que esté por encima de un código o que esté por encima de la Constitución. Pero lo que sí es definitivo, ¿va a haber reformas? Por supuesto que sí. Estamos ya trabajando en una comisión de reglamentos que instauramos en la unidad de fiscalización, y hacia marzo tenemos planteado hacer nuestra propuesta al Consejo General, independientemente de lo que vaya a suceder. La función de fiscalización, se los quiero comentar desde ya, no va a desaparecer.
probablemente cambie la forma orgánico, funcional en que se va a operar, probablemente. Pero lo que es cierto es que rendición de cuentas, fiscalización y transparencia va a seguir siendo un ejercicio cotidiano para partidos políticos, candidatos y precandidatos. Por acá tienes una pregunta. Sí, Adelante. En el caso de las reincidencias, por ejemplo, ¿qué criterio tiene el Instituto Federal y el Tribunal? En el caso de, volver a la cuestión de los tiempos, si apenas me están dictaminando, por decir, 2010 y en 2011, o sea, apenas salió mi observación de 2010 y me están diciendo, cometiste X falta. Y justo a la par que me está llegando la observación, estoy presentando mi segundo trimestre de 2011. Y entonces llega la observación y me dice, reincidiste. Y entonces cuando cierra el anual, me multan me llaman la atención por 2010, exacto, en 2011 ya me sancionan por la misma falta que llegó en el periodo donde yo estaba entregando, donde la autoridad no me había observado. A ver, lo que les puedo decir es lo siguiente, gracias. Primero, la reincidencia o reiteración para la autoridad para el órgano jurisdiccional, que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es exactamente lo mismo. Yo tengo mis diferencias con eso, pero si para la autoridad jurisdiccional es lo mismo, vamos a partir de eso. Lo que modificó a partir precisamente de un recurso de apelación que interpuso el Verde a propósito de una sanción de 194 millones de pesos al Verde por transmisión indebida, que esa sí estaba acreditada, está en un PES, en un procedimiento especial sancionador. Lo que dijo el tribunal antes de esa resolución fue, es que en realidad lo que hicimos fue utilizar ese criterio para volver a presentar al Consejo General esa sanción. La sanción original para el Verde era de 280 millones de pesos, más o menos, ¿no? Por el tema de la transmisión. ¿Cómo lo determinamos? Pues costo por segundo, cuántos segundos estuvo al aire la telenovela y luego cuánto en la revista, etcétera. Una larga historia, que no me recuerdo, entiendo, ¿no? Y entonces el tema está en que la primera presentación que hicimos al Consejo General, que se empató, era de 280 millones de pesos. Números más, números menos. Sí, ¿verdad? Entonces, el tribunal falla con relación a otro caso, que la reiteración es lo siguiente. Se los voy a poner, así no lo dijo, pero me gustó más cómo lo explicó el consejero Figueroa. Ya ven que aquí tenemos el eje central, no, de este lado está el eje central, ¿no? El eje central Lázaro Cárdenas pues tiene varios semáforos, ¿sí? Entonces la explicación que dio el consejero Figueroa, que me gustó más que la que dio el tribunal, es como si tú te pasas un alto sobre el eje central. Antes del criterio que puso el tribunal, el pasarse un alto en el eje central ya era reincidente si yo ya te lo había sancionado en un proyecto anterior. Te pasaste un alto en el eje central. Hoy lo que me están diciendo, y es el criterio que tenemos actualmente, es que sí, nada más que te tienes que cruzar el mismo semáforo, el eje central de Uruguay. Oye, es que me pasé el de República del Salvador, esa es otra. Cuando te lo vuelvas a pasar el del Salvador, entonces es reincidente. Entonces, ¿qué hicimos con el caso del Verde? Como ya habíamos, antes que sancionábamos, decíamos financiamiento ilícito, violaciones al artículo 77 del Código, reincidencia, pues dice, no, espérame, ¿de qué ente? De una empresa de carácter mercantil. Ok. ¿Y cuál era el anterior? Persona física con actividad empresarial. No es lo mismo. Oye, pero es el 77. No, pero no es lo mismo. ¿Sí me explico? Entonces ya no basta con solamente mencionar la reincidencia respecto al precepto genérico. Tiene que coincidir el tipo en específico. Ahora, me llama la atención, y es cosa que lo platicamos si quieres en corto, pero los informes trimestrales no son sancionables, a menos que Elisa me diga lo contrario, pero fuera de proceso electoral se presentan informes trimestrales.
Los informes trimestrales son auditados, se presentan a la autoridad los audita, se presentan oficios de observaciones, pero no son sancionables. Cuando concluye el ejercicio del cual se estuvo reportando trimestralmente, porque así lo establece el código, y se presenta el informe final, que es el informe del ejercicio, ese informe sí genera efectos vinculantes y puede derivar en sanciones. No, más bien probablemente porque no entendí mucho el planteamiento de tu pregunta, pero solamente puede existir reincidencia respecto de una resolución firme, es decir, que haya causado estado, en donde se haya señalado un tipo y una especie que en el nuevo proyecto de resolución se repita. Si no, no hay reincidencia. Ahora, en el caso de faltas formales, la calificación de la conducta se hace de manera conjunta. Si ustedes ven un proyecto de resolución o una resolución ya aprobada por el Consejo General, van a encontrar como dos grandes apartados. El primero es el de las faltas formales, y esas se valoran todas en su conjunto. Y una cosa que mucha gente me pregunta, oiga, ¿y el monto involucrado cuenta? No necesariamente. Porque había quien sumaba los montos involucrados y sacaba sus estimaciones. No, al Verde le va a tocar una multa de 100 millones. Espérame, ¿por qué? No, pues porque la suma del monto involucrado es como de 100 millones. No, nada que ver. Las faltas formales son eso, formales. Generalmente son una cuota, son 6,000 pesos por una falta en algún documento, otra cosa. Las faltas de fondo son distintas. Puede incluso no tener un monto involucrado y tener una multa grande. O puede tener un monto grande y tener una multa corta. ¿A qué atiende eso? ¿Eso es discrecional? No. Revisen el apartado de sanciones y se van a dar cuenta que hay toda una descripción detallada de la calificación de la falta. Ahora, hay que tomar en cuenta una cosa muy puntual. No obstante que tenemos nuestras réplicas en los órganos electorales locales como unidades técnicas de fiscalización, no pueden ser tan distintas las regulaciones. ¿Por qué? Porque en materia de fiscalización, quien resuelve los temas que tienen que ver con agravios hacia los partidos políticos que devienen de resoluciones del Consejo General a partir de la fiscalización solamente es la sala superior. Nuestros asuntos no andan danzando en salas regionales. Los asuntos de fiscalización de una local, ante el primero que se interponen son ante los tribunales electorales locales. Si no están conformes, se van al regional del federal, y si no están conformes, lo resuelve el federal. Pero los criterios para la calificación de las sanciones nada más son unos. Si en el tribunal electoral de la entidad federativa han determinado otros, para la unidad de fiscalización en el ámbito federal no son vinculantes, nada más lo son para el órgano local. Lo que sí creo es que los del órgano local, la autoridad local debería tomar conciencia de los federales, porque esos sí les son vinculantes si el partido va escalando el agravio, que le van a alcanzar. Y algo que no sucede por ejemplo en el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, la autoridad sí puede citar tesis relevantes y jurisprudencias en sus resoluciones. Entonces, por eso creo que sí es importante que el órgano técnico del Consejo General en el Estado X tome en consideración las resoluciones del Tribunal Electoral en su sala superior del Poder Judicial de la Federación. No sé si con eso atendí tu pregunta. Más o menos, sí. ¿Alguien tiene alguna más? Elisa, por favor, ahorita que no causa honorarios. Bueno, pues muchas gracias. Y a nombre del Partido Verde les queremos entregar este reconocimiento por su participación. El contador público, amigos. Muchas gracias. Y bueno, ahorita sí no va a haber receso, vamos a pasar directamente a la clausura del taller. Gracias, muy buenas tardes.
diputado Arturo Escobar, que era el que iba a estar aquí para la clausura de este taller, pues su presencia, agradecerle a todos los dirigentes estatales, a todos los miembros de los comités estatales por haber venido, decirles que creemos que este es un ejercicio que nos enriquece como partido político, y bueno, pues agradecer aquí al secretario de Finanzas por la convocatoria, y bueno, pues no hay más que esperemos que todo esto haya sido para beneficio de nuestro desempeño político en nuestros estados y para el crecimiento y la consolidación de nuestro partido a nivel nacional. Creemos que todo este taller lo apliquen, que salgamos con mayores conocimientos para ir al convencimiento de la ciudadanía, y bueno, pues declarar formalmente la clausura de este taller y nuevamente agradecerles su presencia. Muchas gracias. Y bueno, pues gracias.